Y así, continuando en la presencia del Señor, estemos rogándole ahora: Padre, Padre, guíanos en tu luz, llévanos en tu luz, haznos llegar a tu luz maravillosa, Dios, por ese camino que tú nos has presentado, tu Hijo Jesús de Nazaret, que es el único camino para llegar a ti, que es la vida eterna que todos anhelamos para disfrutarla en tu presencia. Padre, guíanos en la luz de tu verdad con tu palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios, en esta hora rogamos que una vez más tu Espíritu Santo esté guiando este mensaje, ministrándonos tu palabra, enseñándonos, llevándonos conforme tus propósitos que nos has mostrado en tu palabra, Dios. Dios, enséñanos, guíanos con tu palabra, corrígenos, repréndenos, convéncenos. Que sea tu Espíritu Santo quien esté llevándonos en tu palabra hasta ti. Y a mí úsame solo como un instrumento, Dios. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios, purifícame, úsame, Señor. Dame palabra, dame gracia para hablar tu palabra. Y así tu Espíritu Santo nos llene con tu palabra nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras bocas rebosan de tu palabra, y que tu palabra se haga vida en nosotros. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, para tu honra y gloria. Amén. Aleluya. Y así vamos a disponernos a recibir el consejo de la palabra del Señor. Ruego a toda la iglesia que estén muy atentos, por favor, no se distraigan. Si el Señor habla, merece reverencia, respeto, atención. ¿Sí? Así que no se distraigan ni con sus pensamientos, ni de ninguna otra manera. Y vamos a leer la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículos del 39 y hasta el 46. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. 22. San Lucas, capítulo 22. Capítulo 22. Versículos del 39 al 46. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y saliendo, se fue, como acostumbraba, al monte de las Olivas, y sus discípulos también le siguieron. 39. Lucas capítulo 22, versículos del 39. Y saliendo se fue, como acostumbraba, al monte de las Olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí,
Empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo de tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra, Padre, como siempre, te damos muchas gracias y te alabamos y te bendecimos, porque tu palabra siempre es buena. Sí, es muy buena la palabra de Dios. Ahora siéntense, por favor, pónganse cómodos, todos atentos, nadie se distraiga. Si le suena el celular, no le haga caso. Es más importante el Señor que la persona que le esté hablando. Y el asunto déjeselo al Señor, ¿sí? Es lo que yo hago. Ahí te encargo ese asunto, Señor, desde el que me está llamando. Si es un problema, si es un peligro, si es algo urgente, Señor, ¿quién mejor que tú para hacer algo que yo? ¿Sí? Así, de esa manera. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Después de que Jesús había cenado la última Pascua con sus discípulos, nos dice el Evangelio que salieron del aposento donde habían celebrado lo que conocemos como la Santa Cena, la última cena de Jesús con sus discípulos, la celebración de la última Pascua, y se fueron al Monte de las Olivas. Jesús todas las noches se iba a orar al Monte de las Olivas. Era un lugar muy conocido por sus discípulos, que Jesús siempre se iba a orar. Regularmente se iba él solo. En esta ocasión, sus discípulos lo acompañaron, lo siguieron. Pero llegando a ese lugar, el Monte de las Olivas, Jesús detuvo a sus discípulos y les dijo: aquí espérenme, yo iré un poco más adelante. Y les dijo la distancia conforme acostumbraban ellos medirlas, como a un tiro de piedra. O sea, que agarrabas una piedra y la tirabas con todas las fuerzas que tenías y a donde cayera. Esa era una distancia que la gente conocía de esa forma, como a un tiro de piedra. Así que Jesús dejó a sus discípulos, pero cuando los deja les dice: oren, yo voy adelante a orar, ustedes quédense aquí y acompáñenme orando. Oren para que no caigan en tentación. ¿Qué les quiere decir con esto? Oren para que dejen de pecar. Cuando llega una tentación a nosotros, puede llegar a través de algo que vemos. Vemos algo, nos llama la atención y luego eso puede incitarnos la tentación para pecar. Por la vista es que entran muchos adulterios, muchas fornicaciones, muchas inmundicias, muchos deseos de hacer cosas sucias. Por los ojos. Por los ojos entra la tentación. De ahí se va a la mente y se piensa en eso. Y luego el corazón empieza a gozarse pensando en el placer que eso le va a traer a su cuerpo. Y ahí está la tentación. Entró por los ojos, se procesó en el cerebro, despertó el deseo, y si no se lucha contra esa tentación, se cae en la fornicación, se cae en el adulterio, se cae en el pecado.
Y digo esto como un ejemplo nada más, pero pueden ser diferentes tipos de pecados. Diferentes tipos de pecado, no importa cuál sea. Jesús les dijo, oren para que no caigan en la tentación. ¿Qué quiere decir? Oren para que dejen de pecar. El ser humano es muy débil para estas cosas. El ser humano no lucha contra las tentaciones porque conoce el placer del pecado. Sabe lo que es disfrutar del pecado, pero ignora las consecuencias del pecado. Esto es como cuando el pescador al anzuelito le pone la lombricita o un pedacito de carne y lanza al agua. Y el pez que anda por allí, ¿qué es lo que ve el pez? Ve la lombricita, dice, ay, está deliciosa, me la voy a comer. Ve la carnadita, pero no ve el anzuelo que lo va a atrapar y le va a causar la muerte. Cuando pica el anzuelo, lo sacan del agua y muere. Así es el ser humano. Ve el placer. Por anticipado está disfrutando el placer del pecado que está entrándole a través de la tentación, que puede ser por los ojos, puede ser por los oídos, puede ser por un tacto, puede ser por solamente imaginarse algo. No tienes que ver, no tienes que oír, no tienes que tocar nada. Simplemente tú puedes estarte imaginando algo solo, pensando en algo solo, y ahí entra la tentación por un pensamiento también, a través de la imaginación. Y el ser humano está por anticipado disfrutando de esa tentación, olvidándose que esa tentación envuelve muerte, porque dice el Espíritu Santo que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Detrás del pecado está la muerte. Jesús dijo, oren. Oren para que dejen de pecar. Oren. Y tras esa indicación que Jesús les dio a sus discípulos, se fue él a orar. Llega Jesús al lugar, se pone a orar de rodillas y empieza a clamar al Padre, porque él ya sabe que va a ser tentado en ese momento. Jesús va a sufrir una tentación en ese momento. La tentación de tirar todo y no seguir adelante para consumar nuestra redención. Él en su mente está ya imaginando, concibiendo todo el sufrimiento que le espera a través de esa noche, la madrugada, la mañana siguiente, el mediodía y hasta las 3 de la tarde, cuando va a morir en esa cruz. Todo lo tiene aquí, todo lo sabe. Como Jesús es Dios, Él sabía paso a paso, dolor tras dolor, sufrimiento tras sufrimiento, angustia tras angustia. Y todo eso le causaba una agonía de muerte. Él ya estaba sintiendo la muerte por anticipado. Y entonces oraba al Padre. Oraba que le diera fuerzas. Oraba para que no tuviera él que renunciar a seguir adelante. Y con todo en su humana personalidad, sabiendo lo que le esperaba, sufriendo por anticipado ese martirio, decía: Padre mío, ¿será posible que no me hagas tomar este cáliz tan amargo?
Padre, si es posible que yo no tenga que beber este vaso. No estoy todavía en ese proceso, pero ya lo estoy sufriendo. Ya siento una agonía de muerte terrible en mí. Ya la muerte está acariciándome, la siento dentro de mí. Siento la muerte sobre mí y dentro de mí. Padre, ¿será posible que no tenga yo que tomar esta copa? En 2 ocasiones se levantó del lugar, fue a ver a sus discípulos y las 2 veces los halló dormidos. Se regresó a su lugar de oración y siguió orando. Y era tan angustiosa la condición mental, emocional que él estaba sintiendo, tan terrible, que su presión arterial, la tensión, hacía que su sudor fueran gotas de sangre que caían de su frente hacia la tierra. Así era, imagínense la tensión emocional, la presión que él estaba sufriendo, que esos minúsculos vasitos sanguíneos de su cabeza, en su frente, se estaban reventando y gotas de sangre caían de su frente. Era sangre real. Así la presión, así era su sudor, sangre. Y más angustia sentía, y más sufrimiento él estaba viviendo en ese momento y en ese lugar. Pero mientras más intenso era el sufrimiento, la angustia, la tentación de decir, ¿sabes qué, Padre? Siempre no, me rajo. Siento que no voy a poder soportarlo. Ya no lo estoy soportando. Ya se me hace imposible, Padre. Era una tentación terrible, ¿te imaginas? Allí Satanás acosándolo en su mente, con los pensamientos, con la imaginación de lo que le esperaba. Allí Satanás tratando de desanimarlo para que no siguiera adelante y que se levantara y que dijera, vámonos, ya esto se acabó. No sigo adelante. Pero no, mientras más intensa seguía la tentación, él más intensamente oraba, Padre, ayúdame, Señor, ayúdame. Y dice el evangelista San Lucas que un ángel bajó del cielo y estuvo con él y lo abrazaba y lo apapachaba. Un ángel de parte de nuestro Padre Celestial para animarlo, para decirle, no te rindas, no te rindas. Es toda una humanidad perdida la que necesita de ti, de que sigas adelante. Una humanidad que no te conoce, una humanidad que no te espera, una humanidad que te va a despreciar, una humanidad que va a pisotear tu sacrificio, una humanidad que te va a ignorar. Pero no importa, tú sigue adelante, tú haz lo tuyo. Haz lo tuyo, porque de ti depende la salvación de la humanidad. Que las almas perdidas no se vayan a sufrir al infierno de fuego por toda la eternidad. De ti depende, Jesús, de ti depende. Vamos, anímate, anímate, Jesús, le decía el ángel. Lo confortaba, lo consolaba. Está sufriendo mucho, sí, pero piensa en la gloria. Piensa en la gloria del Padre que tiene dispuesta para ti, para devolverte la gloria que tú tuviste con Él en su presencia antes de bajar aquí a la tierra. Acuérdate de la gloria que Dios quiere compartir por medio de ti a toda la gente que crea en ti y que te vean en tu gloria, que conozcan tu gloria, que disfruten de tu gloria. Acuérdate que de ti depende. No caigas en la tentación, no te rindas, no peques siguiendo el consejo de Satanás que te está induciendo a desobedecer al Padre Celestial. Sí, toda esa angustia a Jesús
lo ponía en una tentación de desobediencia, que no obedeciera al Padre que lo envió a redimir a la humanidad pecadora. Jesús sigue adelante. Mientras más intensamente Jesús sufría la tentación, más intensamente oraba. Oren, oren para que no caigan en la tentación. Oren para que dejen de pecar. Y cuando la tentación sea más fuerte, cuando sienten que sus fuerzas se agotaron, que ya no pueden luchar, Padre, mándame un ángel que me anime. Señor, necesito que me confortes, que me consueles, que me des ayuda. Padre, ayúdame, porque no quiero pecar, quiero seguir adelante, quiero seguir el camino de Jesús. Y como Jesús soportó esa tentación y luchó hasta la sangre, así, Padre, anímame y ayúdame para que yo no caiga en tentación. Oren para que no caigan en tentación. El problema de la gente es que cuando siente la tentación que está llegando, ora, sí ora, pero ora poquito. Y mientras está orando poquito, junto con la oración, por otro lado, está pensando en el placer del pecado. En su mente se da esa lucha. Orar pidiendo a Dios que le ayude a vencer, que le dé la victoria contra la tentación para no pecar. Pero también está pensando en el placer y se da esa lucha. ¿Y cuántas veces el ser humano, en lugar de seguir orando como lo hizo Jesús, más intensamente, sintiendo más fuerte la lucha, la tentación, en lugar de orar más intensamente, dice, ay no, ya ni siquiera puedo orar, ni siquiera puedo concentrarme, es tan fuerte la tentación, ni siquiera puedo orar, Dios ni siquiera me está escuchando. No, Dios sí está pendiente de ti, sí está pendiente de ti. Pero tú ya no quieres orar, tú ya no quieres luchar, tú quieres ya rendirte, tú quieres ya abandonarlo todo y caer bajo el peso de la tentación. Jesús dijo, oren y no dejes de orar hasta que no venzas esa tentación. No dejes de orar hasta que veas la victoria. Jesús estuvo orando y orando y orando y orando allí, sudando sangre allí. 3 veces le pidió al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, que no tenga yo que beberla. Se me hace tan difícil, estoy sufriendo tanto nomás de imaginarlo. Si es posible, Padre, Padre, pero que no se haga mi voluntad, le dijo. Ah, qué cosa más tremenda. ¿Sabes qué, Padre? Yo te estoy pidiendo que no me dejes llegar a este sufrimiento, que no siga yo en este proceso, pero que se haga tu voluntad, no lo que yo quiero. Me enviaste a salvar a la humanidad. Yo estoy diciéndote que no me dejes seguir adelante para salvar a la humanidad, pero que se haga tu voluntad. Y tu voluntad es que yo salve a esta humanidad. Pues sigamos adelante. Sigamos adelante. Dios te ha llamado para darte la salvación a tu alma y a toda tu familia y hacerte participante de su gloria, de la victoria de Cristo. Te ha llamado para eso. Para eso te ha llamado. Esa es la voluntad de Dios, que tú estés en su gloria y junto contigo tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia que tú amas, que juntos estén en su gloria. Esa es la voluntad de Dios y por eso estás aquí. No dejes que la voluntad de Satanás, que se une a la voluntad de tu carne, decidan en contra de la voluntad de Dios. Padre, que no se haga mi voluntad, porque mi voluntad es pecar. La voluntad del ser humano es pecar. La voluntad del ser humano es desobedecer a Dios.
Y se nos olvida que vamos a arrastrar al esposo, a la esposa, a nuestros hijos. Los vamos a arrastrar en nuestra condenación. Los vamos a arrastrar si no luchamos. Si Jesús se hubiera rendido esa noche y no lucha y cae en la tentación de no obedecer al Padre, nos hubiera dejado a todos así, mira, en cascada, cayendo al infierno. Muerte eterna, sufrimiento sin límites, para siempre. Pero Jesús no se rindió. A pesar del sufrimiento, Jesús siguió adelante, diciendo: Padre, que se haga tu voluntad. Me enviaste a salvar a la humanidad, vamos a salvar a la humanidad. Así tú, hermano y hermana, Padre, me has llamado para darme participación en tu gloria, en tu salvación, a mí y a mi familia. Que se haga tu voluntad, Padre. Que no caiga yo en la tentación, que no peque yo, para no arrastrar en mi pecado y en mi condenación a mi familia, sino que yo, aceptando la salvación que tú me das por tu Hijo Jesucristo, yo aceptando la gloria que tienes para mí, junto conmigo tú te lleves a mi familia a tu gloria. Oye, de ti depende, hermano, hermana que estás escuchando, de ti depende la salvación de tu familia o la condenación de tu familia. Porque el Señor ha prometido que serás salvo tú y toda tu casa. Pero también, lamentablemente, en tu desobediencia arrastras a tu familia. Los contagias del pecado. No luchas por ellos. No haces nada por ellos. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pequen y serán condenados. Obedezcan a Dios y serán salvos. Y ya sabemos que el pecado tiene muchas manifestaciones. Ya lo sabemos. De muchas maneras pecamos. Con lo que pensamos, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos, con lo que sentimos, con lo que deseamos, con lo que hacemos. Hay tantas maneras de pecar. Y todas las formas de pecado nos conducen a la muerte y a la condenación de nuestras almas. Y mientras tanto, nos acarrean problemas también aquí en la tierra. Nos acarrean enfermedades, carencias económicas, problemas, peligros, amenazas, situaciones que no nos dejan tener paz, que no nos dejan vivir a gusto. Angustias, depresiones. Son tantas las cosas y las calamidades que vienen contra el desobediente, que en verdad vale más tomar el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Velen y oren. Oren para que no caigan en la tentación. Oren para que dejen de pecar. Oren para que puedan ver la gloria de Dios manifestada en cada uno de ustedes y en toda su familia. Acuérdense que el pecado sabroso, delicioso, en cualquier manifestación para nuestra naturaleza humana, esconde la muerte. La carnada esconde el anzuelo. Satanás es el que lanza el anzuelo cubierto de gozo, de placer. Así lo lanza Satanás al ser humano. Así que oremos para dejar de pecar. Como Jesús oró intensamente, así oremos nosotros también intensamente. Y mientras más fuerte la tentación, más dura la lucha, más oración, más intensamente. Cuando Jesús se levantó de orar esa noche, estaba como nuevo. La angustia mortal que había estado sufriendo quedó atrás.
venció la tentación y ya estaba dispuesto a seguir su proceso. Ya sabía que unos momentos más llegaría la turba para prenderlo, para llevárselo preso. Y cuando Pedro sacó una espada para atacar a los soldados que iban a prender a Jesús, y hasta le mochó la oreja a uno de ellos, Jesús estaba tan fortalecido, tan victorioso en la tentación, que dijo: Pedro, guarda eso, ¿qué estás haciendo? Tomó la oreja que le había mochado Pedro al soldado, se la puso en su lugar y aquí no pasó nada. A ese grado Jesús quedó fortalecido, vivificado, listo para seguir adelante. Así también Dios te dará la victoria en la tentación. Si tú oras y oras y oras hasta levantarte victorioso, sabiendo que la tentación la pisoteaste, que el pecado lo pisoteaste y que tienes la victoria de Cristo para seguir adelante. Porque aún habrá más adelante que pasar. Como Jesús, toda esa noche, madrugada, la mañana siguiente, el camino al Calvario, y en esa cruz siguió pasando por procesos de dolor, de sufrimiento y de muerte, pero bien fortalecido. ¿Hasta qué punto la oración te fortalece y te da la victoria de Dios para que se haga su voluntad en tu vida y no la voluntad de tu carne ni la voluntad de Satanás? Oren para que dejen de pecar. Y si siguen pecando es porque no oran. ¿Cómo la ven? El cristiano que sigue pecando, que sigue cayendo en la tentación, es porque no ora. La declaratoria de Jesús es contundente. Si oran, no caerán en la tentación. Si oran, dejarán de pecar. Así que el que peca, ¿por qué es? Porque no ora. O sí ora, pero ora muy poquito. O sí ora, pero no deja de estar pensando en el placer del pecado hasta que el mismo pensamiento del placer del pecado lo vence y lo levanta de orar. Y luego dice: ay, no, es que yo soy muy débil. Tú ora y deja que la lucha siga y tú sigue orando a Dios. Jesús es poderoso, lo declara. Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como Él fue tentado en todo, pero no pecó. Como Él fue tentado en todo y siempre venció, así Él es poderoso para socorrer a los que son tentados para que no pequen. Así que no tienes pretexto. Pecas porque no oras, porque no crees en Jesús. Pero si tú oras como Jesús lo dice, dejarás de pecar y verás la gloria de Dios que está esperándote a ti y a toda tu familia. ¿Quién dice amén? Aleluya. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Dios. Gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor. Haz que esta palabra nos fortalezca, nos anime, nos alimente, nos ayude a luchar en contra de nosotros mismos, en contra de nuestra naturaleza desobediente y pecadora. Ayúdanos, Padre Celestial, que tu palabra se anide en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo con tu palabra esté convenciéndonos, redarguyéndonos, guiándonos al arrepentimiento y ayudándonos para que dejemos de pecar, que venzamos el pecado en la carne, venzamos las tentaciones del mundo y venzamos los engaños de Satanás. Padre, ayúdanos y danos espíritu de oración. Que todos los días y cada rato estemos orando, y más intensamente cuando sentimos la tentación, el deseo de pecar. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos.
Amén. Y así agradecemos a los hermanos que están aquí de manera personal, y a los que están en Facebook y en YouTube también les damos muchas gracias. Bendiciones para todos. Vamos todavía a seguir enviándoles martes y jueves cultos pregrabados, que ojalá los aprovechen, que no los desperdicien, porque son palabra de Dios, alimento para nuestras almas. Y aquí les esperamos el próximo domingo, en punto de las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Aleluya.